Bien, partiendo un poco acerca de qué es el glaucoma. Tenemos que partir por varios pedazos que ya he expuesto en la primera diapositiva, pero hay que ponerlos en un contexto y en un conjunto adecuados. La definición es una neuropatía óptica crónica, progresiva, multifactorial. ¿Qué es todo esto? Pues bueno, partimos desde el punto de vista que existe también una neuropatía óptica, esto es, un padecimiento que se centra solamente en el nervio óptico y es una neuropatía óptica crónica y multifactorial. Vemos en la imagen también un nervio óptico normal y un nervio óptico dañado del lado derecho, donde vemos una gran diferencia en la parte central del nervio óptico. Esto es que en el lado izquierdo tenemos un nervio óptico sano y en el lado derecho tenemos un nervio óptico dañado por un aumento en la excavación. De hecho, este es un signo que nosotros podemos observar a la hora de revisar un paciente. Y como tal, digo que también es crónica, puesto que el tratamiento es de por vida, la enfermedad va a seguir su curso normal si no se trata y invariablemente esto puede llevar a la ceguera. Digo multifactorial porque como vemos ahora en el lado izquierdo de su pantalla, un ojo con la medición de la presión intraocular, que es un factor muy importante para diagnosticar un glaucoma. Sin embargo, también puede haber otras causas como hipotensión arterial por la noche, o se llama hipotensión nocturna, en donde el nervio óptico no recibe adecuadamente un riego sanguíneo que puede provocar un daño. También tenemos que algunos pacientes presentan alteraciones neurológicas, como puede ser una migraña, y esto también por la fisiopatología de la migraña disminuye el calibre de los vasos y disminuye por consiguiente la irrigación del nervio óptico. Asimismo, el uso de ciertos medicamentos de una manera indiscriminada y crónicamente, como son los esteroides o la cortisona, en este caso pongo dexametasona como ejemplo, provocan que la presión intraocular suba y esto daña el nervio óptico. Inflamaciones intraoculares llamadas uveitis también bloquean el conducto de Schlemm, y la malla trabecular, lo cual aumenta también la presión intraocular y algunas otras situaciones que desafortunadamente también son comunes en el medio en el que nos encontramos en el hospital, son los traumatismos oculares que también pueden causar ciertos daños que a la larga condicionen también aumento de la presión intraocular. ¿En qué consiste la neuropatía óptica? Ya habíamos dicho un poco acerca del aumento en la excavación del nervio óptico, lo cual es una traducción de la muerte de las células ganglionares, que son realmente las células que sufren en un glaucoma. Nosotros como profesionales de la salud visual, hablando de optometría y oftalmología, esta es una herramienta importante, la visualización del nervio óptico como el órgano blanco de esta enfermedad. Aquí en la pantalla estamos observando actualmente un nervio óptico normal. Tiene bordes definidos, tiene una emergencia de vasos normal y tenemos una zona central. Todos los nervios ópticos tienen una excavación. Va a depender obviamente del tipo de nervio óptico que veamos. Hay nervios ópticos pequeños, grandes o medianos y de acuerdo a este tamaño, la excavación también va a ser proporcional. Nervios ópticos grandes tendrán excavaciones grandes, no patológicas. Nervios ópticos medianos o normodiscos tendrán excavaciones pues moderadas de 30 a 50% máximo en cuanto a la relación de la excavación con el nervio óptico en su totalidad. Y en nervios ópticos pequeños donde la excavación prácticamente va a ser puntiforme y es muy difícil distinguirla. Sin embargo, cuando estas células ganglionares mueren, van dejando espacio libre porque van sufriendo un daño y van reabsorbiéndose, lo cual puede causar que a la larga en el nervio óptico veamos una imagen como esta, en donde los bordes son definidos, sin embargo la zona central ya se aprecia una disminución generalizada de las fibras nerviosas y al contrario,
una gran excavación, lo cual traduce que las células ganglionares han muerto y que de esta manera nosotros podemos dar un diagnóstico presuncional para que nosotros refiramos al paciente a una revisión con un especialista. ¿Qué causa el glaucoma clínicamente? Ya vimos toda la fisiopatología donde las células ganglionares mueren y lo que sucede es una disminución del campo visual. Esta disminución del campo visual es gradual. Sin embargo, hay glaucomas que son más agresivos que otros y esta tasa de disminución en el campo visual causa un deterioro de la visión que invariablemente lleva a la ceguera sin un tratamiento. Últimamente hemos visto más cercana la forma en la que los pacientes pueden presentar esta disminución del campo visual. Y les presento 3 imágenes donde vemos este campo de acción, donde tenemos una calle con una pelota, unos niños corriendo hacia ella, es una zona habitacional aparentemente tranquila con varios carros estacionados. Cuando empieza la enfermedad en glaucoma, disminuye la acción del campo visual y en unos estadios leves a moderados podemos observar cómo desaparecen los niños y desaparece el carro que está más hacia la cercanía del paciente y donde solamente observa el resto del campo visual con una pelota. Sin embargo, no estamos viendo a los niños que se veían previamente. Y en estadios más avanzados, esto sucede. Si bien también es una situación donde es una zona habitacional, pues tranquila, no estamos viendo ya, pues algunas ventanas que teníamos aquí en la parte superior de los edificios, vemos que también se corta mucho otra zona de la zona habitacional, los carros ya son muchos menos, y esto pues también de manera evidente podemos poner en consideración que un paciente con glaucoma tiene una limitación importante en su vida. Es un paciente que, pues por su patología, no puede pues, participar dentro de todas las acciones de una persona normal, como lo es manejar un automóvil, porque esto puede ocasionar un accidente, evidentemente, como vimos en la imagen de la visión normal a una visión con glaucoma. Este estudio ya pone en evidencia en el 2020 qué es lo que esperaríamos para contar, pues, cuál es la carga realmente a nivel de salud pública de los pacientes que padecen esta enfermedad. Y se decía, y actualmente se sabe, que habrían 60,5 millones de personas con glaucoma de ángulo abierto y ángulo cerrado en el 2010, aumentando hasta un casi 80 millones de personas afectadas por esta enfermedad en 2020. Y de estas, el 74% tendrían glaucoma de ángulo abierto, que las mujeres tendrían un compromiso de ángulo abierto del 55%, del ángulo cerrado 70%, y de todos los casos de glaucoma, el 60% prácticamente en 2010, que los asiáticos representan el 47% de estos glaucomas y 87% de los glaucomas de ángulo cerrado. La ceguera, sobre todo, la ceguera bilateral, se presentaría en 4,5 millones de personas en glaucoma de ángulo abierto, prácticamente 4 millones de personas con ángulo cerrado en 2010, y este nivel alcanzaría un nivel actual de 6 millones en ángulo abierto y 5 millones prácticamente en ángulo cerrado en el año anterior. Vamos a poner en ejemplos de casos clínicos para tener un poco más claro acerca de la situación en la que nos podemos encontrar y de esta manera guiar nuestro diagnóstico. Se trata en este caso de un paciente del sexo masculino de 60 años de edad que llega a nuestro consultorio y refiere disminución de agudeza visual que ha sido paulatina. Esto no ha llevado, a lo mejor no en 6 meses, pero sí lleva unos años que ha provocado esto. Y como antecedente, su padre padeció ceguera, no sabe realmente cuál fue la causa. En la exploración vemos que tenemos una agudeza visual de 20/20 en ambos ojos. En la exploración, en la lámpara hendidura, vemos que prácticamente todo esto, córnea, segmento anterior, todo se encuentra normal, cristalino. Se toma la presión intraocular por aplanación en el tonómetro de Goldman y observamos
que tiene una presión de 30 milímetros de mercurio.